acá, la presión atmosférica del aire cuando estamos a nivel de mar es 760 milímetros de mercurio. Y en algún momento la presión aquí, dentro del alveolo, presión alveolar, también va a ser 760 milímetros de mercurio. Y así no puede entrar el aire. Entonces lo primero que tiene que suceder durante la inspiración es que se reduzca esa presión alveolar. Y el principal responsable de que se reduzca esa presión alveolar es el mecanismo muscular, sobre todo el diafragma. Este músculo de acá, cuando se contraiga, va a intentar, no se logra aplanar, pero va a intentar aplanarse. Supongamos que se ha logrado aplanar. ¿Qué es lo que pasa cuando eso se logra aplanar? Mira lo que va a pasar con el pulmón, si yo lo jalo. Crece su volumen. Y cuando crece el volumen, segunda ley que tienes que saber para cuando vayas a tu práctica, sucede que la presión disminuye. Presión y volumen son inversos cuando la temperatura es constante. Esa se llama ley de Boyle. ¿Bien? Voy a anotarlo, no te preocupes. Pero en la inspiración lo que va a pasar es que el diafragma, hay otros músculos también, pero sobre todo el diafragma, al contraerse aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, la presión del alveolo se reduce. Y si se reduce, aunque sea pase de 760 a 759, es decir, baje un punto, ya puede entrar el aire. De hecho, en la realidad no va a bajar un punto, usualmente baja 2, 3 puntos, no baja mucho tampoco. Y con esa diferencia de 3 puntos, entran 500 mililitros de aire. Eso te dice que este mecanismo muscular es bastante potente, porque además hay otras cositas que vamos a comentar ahorita. Entonces, en inspiración, vamos a poner acá la contracción del diafragma. Lo que va a generar es el aumento del volumen vertical. El pulmón crece hacia arriba. ¿Bien? Pero cuando aumenta el volumen, eso hace que se reduzca la presión alveolar. La ley que explica eso se llama ley de Boyle. Voy a anotarla acá. Ley de Boyle. La ley de Boyle opera solamente cuando la temperatura es constante. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Bien? Cuando la temperatura es constante, Boyle lo que encontró fue que la presión y el volumen son inversos. Entonces, supongamos que acá tienes un frasco con 4 moléculas de aire. ¿Bien? Y este frasco supongamos que tiene 1 litro de volumen. Durante la inspiración lo que va a pasar es esto. Durante la inspiración lo que va a pasar es esto. El diafragma funciona algo así como si fuera un émbolo, jala. ¿Bien? Y entonces este frasco va a ser así, mira. Va a ser más alto. Y supongamos que acá tenemos ahora 2 litros de volumen, pero seguimos teniendo las mismas cantidad de moléculas. La presión aquí obviamente es mayor que la presión acá, porque acá están más pegaditas, debido a que hay menos espacio. Acá tienes más espacio, entonces no se va a chocar tanto, va a haber más presión. ¿Bien? Eso es lo que te dice Boyle. ¿Bien? Boyle lo que nos dice es que cuando la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Bien? Presión y volumen son inversamente proporcionales, ley de Boyle. Ahora, eso es en la inspiración. Y en la expiración, exactamente lo contrario. En la expiración pasa que regresa al valor inicial. Entonces, de lo que había más volumen, ahora va a haber menos volumen. Es decir, de lo que había menos presión, va a haber más presión. Por eso el aire sale. Bien, es un juego de cambio de presiones, pero recuerda, el que tiene que cambiar la presión es el alveolo y todo el pulmón, no lo que está afuera. Eso no lo puedo modificar, mi cuerpo no lo puede modificar. ¿Bien? Ok, ahora, ¿cómo he hecho que caiga la presión alveolar? Principalmente por la contracción del diafragma, pero no es el único. Este diafragma en inspiración hace más o menos el 70% de todo el trabajo. Significa que hay otro músculo que también ayuda. En la inspiración, aparte del diafragma, hay un grupo de músculos que elevan la parrilla costal. ¿Intercostales? ¿Internos o externos? Externos. En inspiración es externo. Bien al revés. ¿Bien? Intercostal externo. ¿Bien? Ahora,
Este intercostal externo lo que hace es lo siguiente, eleva la parrilla costal, por lo tanto aumenta el diámetro anteroposterior. Bien, si yo aumento el diámetro de adelante a atrás y el diámetro de arriba a abajo, estoy aumentando todo el volumen. Bien, entonces diríamos que aumenta el volumen anteroposterior. Bien, por lo tanto también me ayuda a reducir la presión alveolar. Ahí está. O sea, es mecanismo muscular principalmente. Si estos músculos no trabajan, sobre todo el diafragma, o están venidos a menos, estoy bien complicado para meter aire. Y obviamente también para sacarlo. Bien, pues la cantidad de aire que sale, que entra, es básicamente la misma que va a salir en cada respiración. Si entran 500 mililitros, salen 500 mililitros. Si entra 1 litro, sale 1 litro. En cada respiración pasa eso. ¿Sí? Ok, ahora eso es la inspiración. En expiración, ¿qué va a pasar? En expiración. Lo contrario, ¿bien? No se contrae el diafragma, sino que se relaja. Se relaja el diafragma. Y al momento de relajarse el diafragma, lo que va a pasar es que, mira, se había contraído, ¿no? Va a regresar como si fuera un elástico. De hecho, regresa por fuerzas elásticas el diafragma. Y cuando se relaja el diafragma, más bien, va a disminuir el volumen vertical. Y eso va a hacer que suba la presión alveolar. Va a ser tan alta la presión alveolar que ahora ya no va a ser 760, va a ser más de 760, va a ser 761, 762, por eso el aire sale. Ahora, solamente el diafragma, no, el diafragma hace otra vez más o menos el 70% del trabajo, relajándose, sin gastar mucha energía. El otro grupo de músculos que va a trabajar es intercostal interno ahora, pero ese sí se contrae. Intercostal interno. Y ese intercostal interno, ¿qué hace? Me reduce el volumen, pero anteroposterior. Anteroposterior. Y con eso también me ayuda a bajar la presión alveolar. Bien, pero va a subir la presión alveolar. Bien. Y por eso sale el aire. Ahora tú dirás, ok, estos dos grupos de músculos, diafragma e intercostales, trabajan para meter y para sacar aire. Pero yo cuando corro siento que se me pone tensa la panza. Bien, claro, es porque cuando estás haciendo una respiración o una ventilación tranquila, no forzada, como ahorita, principalmente esos son los músculos que trabajan, diafragma e intercostales. Pero si sales a correr, bien, ya estás haciendo un esfuerzo mayor, necesitas meter más y sacar más aire. Entonces entran músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Ya, aparte, que no estén ahí pues escritos. Hace rato. Ya, hace rato, muy bien. ¿Cuál más? Pectorales, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué otro más accesorio de la inspiración? Ese que te estás agarrando. Sí, estoy acordando del nombre. Que va de la clavícula hacia el esternón, cleidomastoideo. Muy bien. Bien, ok. Ya, bueno, y hay varios otros más, pero esos serían los más importantes. Y de los expiratorios forzados, expiratorio para exhalación. Aparte. Transverso, claro. Por eso cuando sales a correr después de tiempo, te duele la panza después, porque lo que te está hablando no es la adiposidad, es el músculo. Simplemente lo que está trabajando para contraer. El recto abdominal también. Bien, ok. Esos músculos van a tener que trabajar más. Ahora, ¿por qué te he hecho pensar en eso? Por lo siguiente. Mira, supongamos que, como habíamos visto hace un ratito en el caso del niño, yo te dije que estos alveolos van a estar más cerrados. Bien, porque le falta surfactante. Si están más tendientes al cierre, para poder abrirlos, ¿qué va a tener que pasar con el trabajo de estos músculos de acá? Va a aumentar. ¿Y será suficiente con estos músculos, con los de la inspiración tranquila? No, voy a tener que trabajar con los de la inspiración forzada. Entonces esos músculos se van a contraer mucho y eso va a generar algo que de repente lo van a presentar en tu caso clínico, que se llama retracción. Los músculos dentro de los intercostales como que se van a chupar, y acá también dentro de la clavícula, porque están trabajando tan a tope que ya se fatigan y se marcan. ¿Bien?
retracción subcostal, retracción clavicular, eso es algo que vas a ver en estos niños, porque están trabajando como si estuviesen corriendo una maratón, ¿bien? Obviamente no están corriendo nada, pero lo que pasa es que necesitan operar así para intentar meter la mayor cantidad de aire, y eso lo están intentando hacer aumentando la fuerza de contracción para que entre más aire en cada ventilación y aumentando la cantidad de veces que respiran. Entonces es probable que lo encuentres también con la frecuencia respiratoria más alta. ¿Bien? Por cierto, ¿cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria en adulto? 15 a 20. De 15 a 20. De 15 a 20. Ya vamos a ampliar el rango un poquito más, de 12 a 20. Bien, 15 es usualmente el valor clásico. Bien, de 12 a 20. Por debajo de 12 entonces diríamos bradipnia, y por encima de 20 taquipnia. Bien, probablemente en este tipo de niños vas a ver que haya taquipnia. Bien, obviamente que la frecuencia respiratoria del niño no es esa, el recién nacido no es esa, es un poco mayor. Bien, y es otra cosa. Incluso los recién nacidos a término, o sea, los que han tenido toda la gestación completa, tienen una frecuencia respiratoria mayor. Bien, eso es también algo normal, porque su sistema todavía está terminando incluso de madurar. Si sobre eso que ya es mayor que el adulto, tú le metes un problema como este, obviamente va a estar a tope su frecuencia respiratoria, ya no va a poder subir más. Por eso es difícil manejar ese escenario. ¿Ok? Ahora, entonces el primer mecanismo para hacer que entre y salga el aire es este, el trabajo muscular. ¿Bien? Pero no es el único. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Cuando este alveolo se empieza a inflar de aire, necesita espacio para moverse. ¿Bien? Y ese espacio hasta cierto punto, que es el espacio que tendría que moverse el pulmón, está limitado por lo siguiente. Mira, tú ya has visto seguramente en anato que pegado a este pulmón hay una capita. ¿Cómo se llama esa capita? Pleura visceral. Pleura visceral. ¿Y la que está pegada a la caja? Parietal. Bien, entonces esta es la pleura parietal. Entre estos dos, obviamente hay un espacio. Bien, que es el espacio o la cavidad pleural. Bien, cavidad pleural. Y acá hay un líquido también. Hay líquido pleural. Bien, ¿para qué es ese líquido? Para evitar la fricción. Muy bien, para evitar la fricción. Bien, pero si te das cuenta, entonces el pulmón no está pegado a la caja torácica, sino que baila sobre ese líquido. Ahora, este espacio, debido a ese líquido pleural, tiene una presión que se llama presión pleural. Bien, y aquí viene el detalle importante. Esta presión pleural siempre debe ser menor a la atmosférica. Siempre. ¿Qué significa? Que si yo estoy en Lima y la presión atmosférica es 760, aquí debe ser menos. Por ejemplo, 758, 756. Si estoy en Cerro de Pasco y eso es 560, acá debe ser también menos. Siempre debe ser menos. ¿Por qué? Porque eso me permite lo siguiente. Me permite que cuando yo haga inspiración, esta presión descienda aún más, y si la presión que ya estaba baja se hace más baja, mira, estas dos pleuras intentan pegar. Y al intentar pegarse, estoy expandiendo el pulmón, le estoy dando más sitio donde se puede mover. Si la presión pleural no fuera negativa decimos porque es menor que la de afuera, bien, el pulmón no tiene cómo expandirse. Y más bien al contrario, se podría comprimir. Y como ejemplo de eso, si has entendido esta idea, supongamos que cuando estás en la emergencia como interno, te llega el caso siguiente. Bien, supongamos que recibes a un paciente que ha sido apuñalado, bien, en un espacio intercostal. Y vamos a suponer que no lesionó ningún vaso, ¿sí? O sea, no ha habido ruptura de ningún vaso, no hay hemorragia ahí. Pero el choro, una vez que lo apuñaló a tu paciente, no solamente es que se quedó ahí con el cuchillo, sino que como tenía que seguir trabajando, según él, sacó el cuchillo y se lo llevó, ¿no? Bien, lo que no sabía el choro es que sacar el cuchillo era peor. Bien, ¿por qué sería peor sacar el cuchillo que dejarlo ahí? Porque puede dañar más vasos. Supongamos que no hubo sangrado. porque según las presiones externas. Claro, hay un cambio de presión ahora sí. Porque cuando estaba ahí, la presión afuera sigue siendo 760 y acá menos.
pero cuando yo lo saco, dejo un hueco. Y ahora sí, la presión de afuera es mayor que la de adentro y puede meterse el aire. Y eso va a hacer que este pulmón se colapse, ese es el término, se colapse. También hay una opción por la ubicación del corte, puede haber tocado los vanos. Ah, sí, eso también es verdad. Y sí, puede haber sangrado y en ese caso igual también sería lo mismo, solamente que ya no por aire, sino por sangre, y la sangre aplasta el pulmón. Se llamaría hemotórax en ese caso. Muy bien. En cualquiera de los dos casos, lo que está sucediendo es que la presión ya no se está conservando y se está aplastando el pulmón. No es relacionado. ¿Cuál es más expandible, el helio o el oxígeno? ¿Cuál es más qué? Expandible. El helio o el oxígeno es el helio. El helio, ¿no? Ok, entonces, eso me generaría en el primer caso, si solamente se acumula aire acá, neumotórax. En el segundo caso, si se acumula sangre, hemotórax. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, he aplastado, colapsado su pulmón. Y del agua, y del agua, cuando el agua. Ah, ya no, ese es edema pulmonar. Edema pulmonar. Y el otro es edema pulmonar. Tenemos cuando hay acumulación en el intersticio. Ahorita lo comentamos. Bueno, no. Bien. Y ahí quería llegar, mire. Si este pulmón se empieza a aplastar, ¿será más fácil o más difícil abrir este alveolo? Más difícil. ¿Qué va a tener con los músculos ventilatorios? Van a tener que hacer más fuerza. Por eso los pacientes que están con hemotórax, cualquiera sea la causa, en este caso puede ser una causa mecánica, traumática, van a estar hiperventilando con una frecuencia respiratoria más alta. ¿Bien? Con dificultad para respirar, con disnea, dificultad para respirar. ¿Bien? Justamente por eso, porque sus músculos están trabajando a más. Y están trabajando a más porque si no inflan suficientemente bien el pulmón, exacto, la oxigenación va a caer. Y mientras más caiga la oxigenación, más van a tener que trabajar. Y se hace un círculo vicioso por una razón. Cuando tú sales a correr después de un tiempo que de repente no has corrido, bien, te cansas más rápido, ¿verdad? Bien, incluso si es que estuvieses muy adaptado, va a haber un momento en que te puedes correr 5 o 10 kilómetros y te cansas. Eso le pasa también a estos músculos, se fatigan. Si el músculo se fatiga, ya no va a poder seguir metiendo la cantidad de aire que debe meter. Y el oxígeno otra vez va a bajar. Entonces tengo un problema. ¿Bien? Ok, entonces estos dos aspectos tengo que tenerlos en consideración cuando yo evalúo estas funciones. Tanto el cambio de la presión alveolar como el cambio de la presión pleural. Entonces, en resumen, durante la inspiración, la presión alveolar debe bajar y la presión pleural también. Bien, vamos a poner acá lo siguiente. Entonces, resumen. En inspiración, ¿qué es lo que tiene que pasar? Uno, tiene que bajar la presión alveolar. Y eso principalmente es responsabilidad del sistema muscular. ¿Bien? Y dos, tiene que bajar la presión pleural. ¿Bien? Y eso es responsabilidad de que el líquido que está acá se drene. Eso lo hacen los vasos linfáticos. ¿Bien? Juntos, cuando estas dos presiones se mueven, cuando cambia la presión alveolar y cuando cambia la presión pleural, a eso se le llama presión transpulmonar. Bien, presión transpulmonar. ¿Ok? Ahora, hay dos cosas que no es que van a cambiar de manera aguda, sino que todo el tiempo tienen que estar presentes. Mira, y son las siguientes. Que tiene que siempre tiene que haber baja tensión superficial, ahorita te explico por qué. Y aparte de eso, tiene que haber siempre una relación adecuada de la matriz del alveolo, que significa que hay una buena proporción entre colágeno y elastina. Ya, ahorita explico esto. ¿Bien? Entonces es algo que va a estar cambiando en cada respiración, pero es algo que tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar aquí. Vamos a ponerlo por acá. Primero lo de la tensión, para poder explicar lo que habíamos comentado del caso Lin. Mira. El alveolo tiene neumocitos tipo 1, también tipo 2. Los tipo 1 son los que tapizan su superficie en más del 90%. Y son aplanaditos, permiten el intercambio. Pero encima de ellos hay una capita de agua. Esto que está acá es agua. ¿Bien? Y esta agüita que está aquí genera una fuerza que se llama tensión superficial. ¿Por qué se produce esa fuerza? Por lo siguiente, si yo agrando estas moléculas de agua, lo que voy a ver es lo siguiente. Si tuviese un recipiente, ¿bien? Así es. Esta tensión superficial solamente se va a producir cuando tengo una mezcla entre agua y arriba tengo aire.
Si todo fuera agua, no hay tensión superficial. Solamente se da cuando hay interacción agua-aire. ¿Bien? Las moléculas que están acá en la superficie, estas que están acá, de agua, de H2O, van a interactuar, tanto como van a interactuar las de abajo, pero las de abajo tienen más interacciones por lo siguiente. Mira, tienen hacia dónde jalar, hacia los costados, hacia arriba, etc. En cambio, estas de acá principalmente trabajan jalando hacia los costados y más bien son jaladas hacia abajo. Eso genera como resultado una fuerza que produce lo siguiente, una que jale para acá y otra que jale para allá. Y eso produce la famosa tensión superficial. Es literalmente como si dos personas se pusieran a los extremos, jalaran una tela y la tensaran. Y si lo están tensando lo suficientemente bien, yo puedo sentar a una persona y no se va a caer. ¿Bien? Esto pasa en un recipiente que tiene esta estructura plana, pero acá el alveolo yo estoy viendo que está así, redondeado. Si yo entonces esto lo extrapolo a la forma del alveolo, lo que va a suceder es esto. Que va a aparecer una fuerza que va a intentar llevar al alveolo hacia el centro y lo va a colapsar. Y si se colapsa, obviamente no hay intercambio de gases. Para evitar esto yo necesito algo entonces. Porque esta fuerza siempre está en el alveolo, siempre está, la tensión superficial siempre está. Lo que yo tendría que hacer es reducir esa tensión superficial. ¿Cómo hago eso? Fácil. Mira, acá van a ver las moléculas de agua, acá las voy a poner, ¿bien? Y entre moléculas de agua lo que yo puedo hacer es poner algo en medio. Ese algo en medio que pongo se llama agente surfactante. ¿Bien? Y de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Disminuir la fuerza de interacción. No es roto, ¿ah? No ha desaparecido la tensión superficial, la he disminuido. ¿Bien? Este componente, que es el surfactante, está formado de fosfolípidos, de proteínas, ¿bien? Pero principalmente fosfolípidos, y dentro de los fosfolípidos, y esta ha sido pregunta del examen nacional de medicina, así que te lo van a preguntar en el examen, el principal componente del agente surfactante se llama dipalmitoil fosfatidilcolina. Lo voy a escribir. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Es un tipo de fosfolípido. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto con este surfactante? Que lo producen ahorita ya definitivamente, porque no hace rato que hubieses muerto, pero este se empieza a producir en un momento de la vida, y es durante la gestación. ¿Bien? Ahí es cuando alcanza su pico. Muy bien. Pero se inicia su producción más o menos en la semana, alrededor de la semana 24 semanas de gestación. Se inicia, pero se alcanza el pico, su pico, o sea el máximo de producción, más o menos alrededor de la semana 30, 32, por ahí, dependiendo de la literatura que leas. ¿Bien? Ahora, la cuestión es que el niño de nuestro caso tenía 29 semanas de nacido. Entonces te pregunto, ¿tiene o no tiene surfactante? Sí tiene, pero Sí, no tiene, es pero suficiente. poco, no suficiente, muy bien. Entonces significa que va a tener más facilidad o menos facilidad para colapsar este alveolo. ¿Va a tener más o menos el colapso? Más el colapso porque tiene poco surfactante. ¿Bien? Y eso me va a jugar en contra porque si este alveolo se cerraba, no va a haber intercambio de gases. Y si no hay intercambio de gases, hay menos oxígeno. ¿Qué tiene que pasar con esos músculos? Exacto, por eso ese niño va a estar con fatiga de esos músculos. Y eso se evidencia con esas retracciones de los músculos ventilatorios. Ya eso es clínicamente evidente. No, se mete. Como si estuviese chupado hacia adentro. Ahorita busco la foto para mostrarles. Bien. Esto de acá, que acabamos de explicar, aparece en una fórmula que es la ley de Laplace. Bien. Ley de Laplace. Miren, para entender esto facilito. La ley de Laplace lo que dice es lo siguiente: la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Ya, pero ¿cómo entiendes esta fórmula? Mira, la presión que está acá se refiere a la presión de colapso, a estas fuerzas verdes que te había puesto. Esa es la presión de colapso. Presión de colapso. Bien. La T es la tensión superficial. Tensión superficial, que nunca va a dejar de existir, pero sí se reduce en función a que tengas más surfactante. Bien. Y el radio, como dice su nombre, es el radio del alveolo. Radio del alveolo. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? Que si tú tienes más surfactante,
la tensión superficial se achica y la presión de colapso disminuye. Por eso tienes que tener surfactante. Por eso te dije que una de las condiciones que siempre tienes que tener es menos tensión superficial, con buena cantidad de surfactante. Y ahorita que eres adulto vas a producir lo normal. Pero ¿qué otra cosa más es necesaria? El radio, mira. Es inverso, pues está abajo. Si tengo más radio, tengo menos presión. Si tengo menos radio, tengo más presión. ¿Qué es lo que pasa con un niño que ha nacido muy temprano? Sus radios de los alveolos son chiquitos. Entonces, encima que tiene poco surfactante, alta tensión superficial, tiene poco radio, tiene todo lo de perder. Por eso es que se complica. ¿Bien? Abrir ese alveolo va a ser bien difícil. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Como ya se sabe que el niño van a ser prematuros y es que ya se identificó eso, a la mamá se le empieza a aplicar, a la mamá, antes de que nazca el niño, se le empieza a aplicar glucocorticoides. Eso se estimula a que los neumocitos tipo 2 produzcan este surfactante. Y en el niño nacido se puede aplicar ya artificialmente este surfactante. Sí. ¿Hacia los sentidos? Para que, bueno, para que pueda intentar no tener tanta dificultad para respirar. Claro, mientras más pegado al límite donde se empezó a producir este surfactante nazca el niño o antes, menos sobrevida tiene. Más difícil que sobreviva. Mientras más pegado hacia el término nazca, es mejor, porque no la va a tener tan difícil. Bien. Finalmente lo que lo mata es la baja de oxígeno. Por eso ese niño, probablemente lo vas a ver, que esté respirando un aire con mayor contenido de oxígeno. 23, 24, 25, 40, 100% de oxígeno. Bien. Porque si no, no va a tener oxígeno suficiente en su sangre. Ok. Ahora, ¿se entendió eso? Bien. En el caso de lo que comenté de esta relación de colágeno, es por lo siguiente. Aquí, cercano, va a estar obviamente también tu vaso sanguíneo. Bien. Y si te das cuenta, el vaso sanguíneo, voy a dibujarlo mejor así. El vaso sanguíneo no es que está tocando al alveolo. De hecho, hay un espacio pequeño. Ese espacio pequeño sería todo esto que está acá. Y todo esto que está acá alrededor se llama intersticio. Este intersticio está formado básicamente de agua y de matriz extracelular. Esta matriz a su vez está compuesta de fibras, fibras elásticas y fibras colágenas. ¿Bien? Entonces, lo que quiero que te quede en consideración es lo siguiente. Si es que las fibras que están ahí cercanas no guardan una buena relación, voy a tener un problema por lo siguiente. Mira, el colágeno lo que hace es lo siguiente: le dificulta al alveolo llenarse de aire, expandirse. ¿Bien? Pero eso es bueno, porque tampoco yo quiero que se extienda demasiado. ¿Bien? Y ahora, las fibras elásticas, ¿qué le permiten? Que regrese a su posición inicial. ¿Bien? Entonces, abrir es por si acaso distender y expandir. Que regrese a su posición inicial es elasticidad. Son dos cosas diferentes. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo tengo demasiado colágeno, pero más de lo normal? ¿Se va a poder abrir con facilidad el alveolo? No. Eso pasa en las enfermedades, bien, que dañan el parénquima del pulmón, como por ejemplo los virus, como por ejemplo las bacterias, como por ejemplo con la neumonía, con la TBC, como por ejemplo también pasa cuando hay tóxicos como el asbesto, como el cigarrillo, etc. Todo eso hace que se deposite mucho colágeno. ¿Bien? Entonces en ese caso tendría una dificultad porque estoy aumentando demasiado el colágeno y el pulmón no se expande, o sea, no entra suficiente aire. ¿Bien? Entonces en esos casos podría tener un aumento. Y este aumento del colágeno, ya lo vas a ver en fisiopato, casi siempre se da por un proceso inflamatorio. Si se inflama mi alveolo, lo que va a pasar en el tiempo es que para terminar de cerrar ese proceso inflamatorio se deposita un exceso de colágeno. Ahora, ¿qué cosa crees que va a pasar si en vez de que tengo mucho colágeno tengo mucha elastina? Se cierra muy rápidamente. Y si eso sucediera no en el alveolo, sino en los bronquiolos, el aire se queda atrapado y no sale. Exacto, es un patrón obstructivo. Bien, entonces yo no quiero que ninguna de esas dos cosas suceda. En inspiración era eso, y en expiración, con esto cerramos, en expiración sucedería lo siguiente: que uno debe más bien subir la presión alveolar, otra vez es chamba de los músculos. Dos, debe subir la presión pleural, pero ojo, no es que va a subir por encima de la atmosférica, sino que vuelve al valor normal, se regresa a lo que siempre estuvo. Bien, y aparte de eso, igual debe estar lo anterior. Bien,
Siempre, de todas maneras, tiene que haber una baja tensión superficial, eso no va a cambiar. Y además siempre debe haber una buena relación entre elastina y colágeno. Bien, pero en este caso podría yo tener una enfermedad que haga que se degraden las fibras de colágeno o aumenten mucho las fibras de elastina. Y si tengo un aumento de fibras de elastina, eso va a aumentar la elasticidad del pulmón, va a salir más aire o en su defecto se podría quedar atrapado aire en alguna parte de las vías aéreas. Bien, para entender esta parte de aquí, pueden leer después enfisema. El enfisema pulmonar es básicamente esto que acabo de comentar. Sí, claro. Entonces, lo que he puesto en negro es lo que está cambiando todo el tiempo. Pero lo que he puesto en verde es lo que se necesita que esté estable para que, exacto, para que esté en todas las condiciones adecuadas. Pero si se altera, ya voy a tener un problema. Eso lo van a ver en fisiopatía. ¿Bien? Ok. ¿Se ha entendido lo que hemos visto? Perfecto. Muy bien. Por favor, revisen, como les dije, la parte 2 del video. Ahí está explicado también la parte de gestión de gases. La próxima semana igual lo vamos a comentar para poder cerrar con ese aspecto bastante bien.